importante. Vamos a hablar de los lazos de comunión que tenemos nosotros con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de lazos, hermanos, esa palabra de lazos es algo que nos vincula a nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Algo que nos acerca, algo que nos identifica y algo que nos hace, hermanos, acercarnos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, que fue nuestro Salvador o que es nuestro Salvador. Cuando hablamos de comunión, hermanos, hablamos de esa comunión que tenemos nosotros como hijos del Señor. Pero cuando hablamos de comunión específicamente en el mundo secular, esa palabra comunión tiene tres implicaciones. Y una es, hermanos, que es algo que implica la comunión es en el aspecto comercial. A veces las empresas se unen para dar comercio a un país, a un municipio o en varios países. También, hermanos, en nuestra vida marital, en nuestra vida, yo creo que en nuestro hogar también tiene que existir esa comunión, porque si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener intacta esa comunión como hijos del Señor para poder orientar, para poder aconsejar. Tenemos que tener esa comunión entre esposos y entre familia. Pero también, hermanos, implica también en nuestra vida social. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros socialicemos de esta manera. Ahora, hermanos amados, en las cartas del apóstol Pablo encontramos nosotros también varios aspectos de la comunión. Y entre esos aspectos, hermanos, encontramos la comunión social, de amor los unos a los otros. Encontramos también la comunión laboral. Por ejemplo, aquí, hermanos, está la iglesia muy bien organizada y tenemos, hermanos, que socializar de esa manera y tener esa comunión entre grupos para poder darle un mejor servicio a nuestro Dios. También tenemos la comunión práctica. Y también, hermanos amados, tenemos la comunión espiritual. De esta quiero enfatizar y profundizar un poco en esta mañana. Ahora, hermanos amados, cuando nosotros tenemos esa comunión con nuestro Dios, es porque sabemos que desde el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, empezó, hermanos, entre Jesucristo y nosotros una comunión. Así como cuando nosotros, hermanos amados, conocimos a la que hoy comparte con nosotros nuestra vida. Empezamos siendo, hermanos, pues en el noviazgo, pero ahora somos una pareja. Así entonces, hermanos, empezamos nosotros una relación con nuestro Señor Jesucristo cuando venimos nosotros y decidimos por medio del Espíritu Santo recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ahí empezamos, hermanos, una comunión. Ahora, ¿con quién tenemos esa comunión? Esa comunión ahora, hermanos, la tenemos con Dios. ¿A través de qué? A través, hermanos, de la lectura de su palabra. A través, hermanos, de las alabanzas que nosotros entonamos a Él. A través, hermanos, de la comunión que tenemos entre hermanos, cuando nos congregamos. Cuando también, hermanos, elevamos oraciones a nuestro Dios, es de esa manera en que nosotros nos comunicamos y tenemos esa comunión con Dios. Pero es importante, hermanos amados, también pensar que a través de nuestro Señor Jesucristo, porque es, hermanos, la comunión con Él la que nos lleva al Padre por medio de nuestras oraciones. Y también tenemos la presencia del Espíritu Santo, que es la que hoy nos guía, redarguye, vive en nosotros, nos hace crecer, nos da poder y nos ayuda para que nosotros podamos acercarnos cada día más a Dios. A esa comunión nos referimos
en esta mañana. Ahora, hermanos, es importante que nosotros como hijos de Dios y que tenemos esa comunicación con Dios, esa comunión con Dios, esa unidad con Dios, también, hermanos, la comunión es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque la comunión con nuestro Dios es la que nos hace estrechar cada día más los lazos de amistad entre Jesucristo y nosotros. Ahora es importante que nosotros como hijos de Dios practiquemos la comunión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la idea, o la idea de nuestro Dios es de que cada día nosotros como hijos del Señor nos parezcamos un poco más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, vamos a tomar ahí en nuestra Biblia y vamos a leer ahí en la carta a los Filipenses, en su capítulo 1 y versículo 3. Miremos qué nos dice la palabra del Señor ahí, hermanos amados. Si ya lo tienen, la palabra del Señor dice: doy gracias a mi Dios, el 3, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. El 5 dice: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. El versículo 6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos enfatiza que nosotros estamos en comunión por medio del evangelio con nuestro Señor Jesucristo. Y él dice que va a perfeccionar a los santos, a perfeccionarlos a nosotros, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la obra, hermanos, la perfeccionará. Pero ¿cómo va a perfeccionar esa obra? Cuando nosotros, hermanos, mantengamos esa comunión estable con Dios. Cuando nosotros, hermanos, pongamos de nuestra parte y tratemos de agradar a aquel que murió por nosotros. Es entonces cuando nosotros tenemos esa comunión ininterrumpida. ¿Por qué? Porque estamos en comunión directa con nuestro Dios. Tenemos buena señal en nuestras oraciones. Tenemos buen deseo de poder agradar a Dios por medio de la lectura y por medio de todas las cosas que hacemos aquí en la iglesia. Pero, hermanos amados, cuando hablamos entonces de los lazos, de la comunión que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo, eso nos da a entender que nosotros ahora, como hijos del Señor, tenemos algunos derechos. ¿Por qué? Porque esos lazos nos vinculan a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, para que nosotros dependamos completamente de Él. Cuando andábamos sin nuestro Señor Jesucristo, estábamos nosotros apartados de Dios. Pero ahora que ya somos, hermanos, hijos de Dios, cambia nuestra posesión. Ahora ya Dios no nos ve como cosa extraña, sino nos ve como hijos de Dios. Nos ha llamado de su luz admirable, para que de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros como hijos de Dios seamos entonces esa luz que necesita tanto el mundo el día de hoy. Pero ahora, hermanos amados, ¿cuáles son esos lazos que nos unen a nosotros? Vamos a la epístola de Efesios. Ahí cerca, hermanos, vamos a ver algunos lazos que nos unen a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos amados, la primera situación o el primer lazo que vamos a considerar en esta mañana la encontramos en el versículo 6. Pero de acuerdo a la lectura de la palabra del Señor que nos daba hermano Eliel, y yo creo que todos leímos y coincidimos leyendo la palabra del Señor, ahí, hermanos amados, en el capítulo 3 de Efesios, el apóstol Pablo dice y empieza de esta manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la manifestación de la gracia de Dios que fue dada para con vosotros, que por revelación
me ha declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, en el número 6, hermanos, encontramos ese primer lazo que nos une o que nos vincula a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera? La primera parte del versículo 6 dice, hermanos, que nosotros somos coherederos de Cristo. El versículo 6 dice que los gentiles son coherederos. Ahora, hermanos amados, cuando nosotros, o a qué se refiere el apóstol Pablo al decir de que ahora nosotros somos coherederos, quiere decir, hermanos, que cuando se refiere a esa palabra gentiles, es de que nosotros estábamos apartados de los pactos de Dios, estábamos fuera, Dios no nos conocía. Quiere decir, hermanos, que la palabra del Señor vino para un pueblo, que Jesucristo vino para un pueblo, vino para el pueblo de Israel. Pero lamentablemente, o tal vez no tan lamentablemente, porque ahí es donde como que se abre una fisura para el pueblo gentil y como que entramos nosotros a escena, hermanos. Porque si vamos nosotros textualmente a lo que dice ahí San Juan capítulo 1 y versículo 12, dice que a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros que ahora hemos creído, hermanos amados, estamos dentro del plan divino de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo gentil, hermanos amados, estaba destituido. El pueblo escogido fue el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, ese pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios. Ahora, nosotros como iglesia, hermanos, venimos a ser pueblo comprado, adquirido. Israel escogido, nosotros adquiridos, comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los países o las personas que no pertenecen al pueblo de Israel entramos en eso del pueblo gentil. Entonces el apóstol Pablo aquí dice, hermanos amados, en el versículo 6, que dice que los gentiles son coherederos. ¿Qué quiere decir esto entonces, hermanos? Cuando hablamos de coherederos, es que ahora nosotros tenemos los mismos derechos que tiene el pueblo de Israel. Israel como pueblo escogido tenía todos los derechos, pero ahora nosotros venimos y fuimos injertados al tronco, dice, que es nuestro Señor Jesucristo, y ahora nosotros tenemos, hermanos amados, ese derecho de la herencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, y tenemos los mismos derechos que tiene el pueblo de Israel. Ese es el primer lazo que nos une y que nos hace que nosotros nos vinculemos, hermanos, en las promesas de nuestro Dios. Número 2, que somos, hermanos, miembros los unos de los otros. Si continuamos ahí en el versículo, dice, hermanos, el versículo 6, que dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora, hermanos amados, todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo somos miembros de la iglesia. A la iglesia se le llama la novia de Jesucristo. Ahora, la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, amados hermanos, todos los que pertenecemos a la iglesia somos miembros de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entonces, hermanos, aparte de ser coherederos,
que compartimos los mismos derechos que el pueblo de Israel, ahora también, hermanos, somos miembros de ese cuerpo, los unos de los otros. Y cada miembro, hermanos amados, tiene su propia función dentro de la iglesia. Es indispensable entonces, hermanos, que como hijos de Dios sepamos nosotros aprender cuál es el misterio o el ministerio que nosotros tenemos dentro de la iglesia. El propósito por el cual nosotros fuimos llamados. ¿Por qué? Porque pertenecemos a ese cuerpo llamado iglesia, que es la novia de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, hermanos, dice que somos copartícipes de la misma promesa. Siempre leyendo y acabando la segunda parte de este versículo, dice de la siguiente manera, vamos a leerlo todo: que los gentiles son entonces coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Ahora, ¿cómo es de que nosotros estamos en ese cuerpo? Es porque algún día creímos, hermanos, en la promesa que nos hizo nuestro Señor Jesucristo por medio de aquellas personas que nos predicaron la palabra del Señor. Ahí nosotros le encontramos el sentido a nuestra vida, el sentido a lo que dice la palabra, que nosotros somos coherederos, hermanos, y también somos miembros del cuerpo, pero también, hermanos, somos copartícipes de la misma promesa. ¿Cuál promesa? La que nos hizo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, hermanos amados, es muy hermoso pensar que nosotros tenemos esos lazos que nos unen a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Él, porque, hermanos amados, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros somos coherederos, es que nosotros también, hermanos, somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él también que nosotros, hermanos, somos copartícipes de la misma promesa. Pero también, hermanos, somos conciudadanos de la misma patria. Ahora, todos tenemos, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón que la palabra del Señor dice que hay una tierra nueva y hay un cielo nuevo. Para allá vamos todos, y ese es el propósito de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esa mentalidad. Desde que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, sabemos, hermanos, que nos espera algo mejor, que nos espera nuestro patrón, que nos espera nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos reunamos con todos los que vendrán a ser salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y vamos, hermanos, a compartir esa misma patria, esa misma ciudad celestial. Hermanos, entonces somos conciudadanos de la misma patria. Efesios, ahí atrasito, en su capítulo 2 y versículo 19, contemplemos esto. Y la palabra del Señor dice: así que ya no somos extraños o extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos ¿de qué? De los santos. Hermanos amados, miremos algo precioso para nosotros, que para Dios, hermanos, ya no somos nosotros extranjeros. Como hijos de Dios somos, hermanos, y compartimos a ese mismo Dios. Compartimos una misma sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él, hermanos, ya no nos mira como extraños, sino ahora, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha reconciliado a nosotros para con Dios. Entonces ahora Él viene y dice, también el apóstol Pablo, pero ahora a los efesios les dice algo muy importante, que ellos tenían que saber, y que hoy, hermanos amados, tenemos que saber nosotros también, que nosotros para Dios ya no somos extraños, sino que dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos
de los santos. Y todos los santos, hermanos, se refiere a todos nosotros. ¿Por qué, hermanos amados? Porque el Señor ya nos ha santificado por medio de su sangre preciosa. Entonces es indispensable que nosotros, hermanos, mantengamos ese vínculo con nuestro Dios para que nosotros sigamos adelante en la obra del Señor. Otro aspecto, otro lazo muy importante, lo encontramos ahí en la segunda parte del versículo 19 del capítulo 2. Y dice: y miembros de la familia de Dios. Ahora, hermanos amados, aquí dentro de la congregación hay González, Pérez, Sunún, hay Morales, hay, ¿qué más apellidos habrán aquí? ¿Verdad? 4 Gramajo, 5. Y ahí estamos, hermanos, componiendo la iglesia. Pero, hermanos amados, todos componemos una familia. Y esa familia es la familia de Dios. Ahora, hermanos amados, cuando nos unimos nosotros, o cuando venimos nosotros a componer esta familia. Cuando nosotros, hermanos, venimos y fuimos sellados por medio del Espíritu Santo. Fue en ese momento cuando nosotros, hermanos, obtuvimos ese sello del Espíritu Santo. Y ese sello, hermanos, simboliza 2 cosas importantes en nuestra vida: que nosotros ahora ya somos propiedad de, y ahora ya nosotros pertenecemos a esa familia, y tenemos ese sello que nos identifica como hijos de Dios, hijos auténticos de Dios, y pertenecemos a esa familia. Y ese sello, hermanos, significa propiedad. Ya la propiedad, o nosotros le pertenecemos en propiedad a nuestro Dios. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo viene y dice aquí que nosotros somos ahora, componemos entonces la familia de Dios. Otra cosa muy importante, hermanos, es que nosotros ahora somos colaboradores del mismo Maestro. Todos nosotros nos constituimos, hermanos, en colaboradores de nuestro Señor Jesucristo, que fue el maestro que vino a enseñarnos cómo es de que nosotros deberíamos de transmitir, de llevar, de predicar, de exponer la palabra del Señor. Ahora nosotros nos constituimos en colaboradores. Y esto, hermanos, lo dice también el apóstol Pablo allá, hermanos, en la carta a los Filipenses, capítulo 4 y versículo 3. Miremos qué dice ahí. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, fue un colaborador eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene él y nos enseña que nosotros, hermanos, como colaboradores de la gracia, como colaboradores de nuestro Señor Jesucristo, ese lazo también nos une para que nosotros, hermanos, llevemos las buenas nuevas de salvación a muchas partes. Y yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque por medio de la iglesia, pues nosotros tenemos, hermanos, la oportunidad de predicar la palabra. Y aquí, hermanos, se están usando los medios digitales, los medios de comunicación para poder proyectar la palabra del Señor. Eso nos convierte, hermanos, en colaboradores de nuestro Maestro, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otro lazo que nos une, hermanos, es de que nosotros somos soldados igualmente de la misma guerra. Ahora, hermanos, cuando hablamos ahí de guerras, es de que no nos estemos peleando aquí los unos con los otros, que no nos estemos nosotros amargando y quitando la vida, que porque una persona destaca ya lo están tildando de otras cosas, de otra manera. Ahora, la guerra
que nosotros tenemos, el apóstol Pablo dice que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades del aire. Esa es la guerra que nosotros, hermanos, tenemos que pelear. Esa es la guerra que nosotros tenemos que combatir. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por medio de la palabra del Señor, combatiendo, hermanos, todo lo que está, hermanos, en contra del evangelio. Esa es la guerra que el apóstol Pablo peleaba. Esa es la guerra que hoy en día nosotros peleamos y tenemos que pelear. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, estamos teniendo siempre una batalla continua. Es por eso que nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor y poder, hermanos, guerrear o hacer esa guerra contra esos principados y potestades. En Filipenses capítulo 2 y versículo 25, el apóstol Pablo nos habla y nos dice de esta manera: mas tuve, dice, por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuando aquí habla, hermanos, de milicia, es porque nosotros pertenecemos al ejército celestial, al ejército de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es de que nosotros, hermanos, vamos entonces a pelear contra esos principados y potestades? Con la palabra del Señor. Vamos ahí a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 3. Mire qué dice acerca de un buen soldado, de un soldado de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué nos da a entender ahí, amados hermanos? Cuando habla ahí, tú pues sufre penalidades, quiere decir que nosotros, hermanos amados, en esa guerra que nosotros tenemos contra los principados y potestades, también, hermanos amados, vamos a pasar por diversas pruebas, diversas dificultades, diversos problemas. ¿Por qué? Porque es una guerra constante la que nosotros estamos teniendo contra el enemigo. Ahora dice el versículo 4 de la segunda carta a Timoteo: ninguno, dice, que milita se enreda o en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo puso por soldado. Ahora, hermanos amados, si nosotros somos soldados de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la obligación de pelear por el evangelio. ¿Por qué? Porque eso es algo que nos vincula a nuestro Señor Jesucristo. Ese es un lazo que nos vincula, que nos mantiene en contacto. ¿Por qué? Porque estamos peleando por un pueblo. Estamos, hermanos, defendiendo una causa, la causa del evangelio. Y eso, hermanos amados, nos hace buenos soldados para poder combatir y ser legítimos soldados. ¿Por qué? Porque estamos y pertenecemos al pueblo de nuestro Dios. El versículo 4 dice: ¿por qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, hermanos amados, aquel que nos tomó por soldados fue nuestro Señor Jesucristo, por medio de su gracia, la cual nos alcanzó a nosotros, y ahora nosotros estamos combatiendo, hermanos, en el pueblo bendito de Dios. Amén. Ahora, hermanos amados, también, aparte de que somos soldados, tenemos que ser, hermanos, prisioneros por igual, con la misma esperanza. Ahora, hermanos amados, nosotros estábamos siendo prisioneros por el pecado, y el pecado nos agobiaba, y éramos nosotros esclavos del pecado. Pero ahora, hermanos amados, vino nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo
nos ha liberado del pecado, para que nosotros, hermanos amados, podamos tener esos lazos en comunión con Dios, para poder engrandecer a Dios, para poder, hermanos, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar, con nuestro testimonio, poder dar a conocer, hermanos, las buenas nuevas de salvación. Ahora nuestro Señor Jesucristo se convirtió, o nosotros, hermanos, nos convertimos en prisioneros, pero en prisioneros de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que vive en nosotros. Y esa comunión que nos da nuestro Señor Jesucristo hace que nosotros, hermanos, cada día ensanchemos la obra de nuestro Dios, y que nosotros, por medio de la obra que ha hecho el Espíritu Santo en nuestra vida, nos parezcamos un poco más a los atributos divinos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos amados, es importante entonces que nosotros tengamos también ese lazo, que suframos hasta prisiones. El apóstol Pablo decía esto. ¿Por qué? Porque él, hermanos, la mayor parte de su vida cristiana estuvo encarcelado. Y ahí, hermanos, podemos nosotros ver que la mayoría de sus cartas, toda su literatura, hermanos, la escribió o la dictó por medio de una cárcel. Así que, hermanos amados, la cárcel no es obstáculo para que nosotros sigamos proyectando el evangelio. Ahora la palabra del Señor nos dice ahí en Romanos capítulo 16 y versículo 7, que también es una carta del apóstol Pablo, y nos anima, hermanos, para que nosotros, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, aunque no sea prisión, pero hay otras cosas que nos agobian, nosotros tenemos que seguir proyectando lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta tierra. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 16 y versículo 7. Saludad, dice, a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Jesucristo. Así que, hermanos amados, miremos que estas personas también combatieron el evangelio, y los llevó el evangelio, o la gente, por predicar el evangelio, los llevó a estar presos, como el apóstol Pablo lo dice aquí al principio del capítulo 3, donde dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora aquí la palabra del Señor dice por esta causa. ¿Pero qué causa? La causa de nuestro Señor Jesucristo, la causa, hermanos, de predicar el evangelio. Y eso de predicar el evangelio, hermanos, es un lazo que nos vincula entonces, y que nos llevará, hermanos, a tener problemas con la sociedad, con los vecinos, con los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor la que nosotros, hermanos, estamos predicando. Así que, hermanos amados, estos son los lazos que nos unen a nuestro Señor Jesucristo. Los lazos, hermanos, que nosotros tenemos la obligación de fortalecer, esos lazos de comunión, para que nosotros cada día, hermanos, nos acerquemos más a la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, en conclusión, quiero decirles que la comunión o los lazos de comunión nos ayudan en nuestro aspecto espiritual, para que nosotros, hermanos, crezcamos. De estatura tal vez ya no, pero en gracia y en conocimiento sí tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque esos lazos, así como el cordón umbilical que una madre le da a su hijo dentro del vientre, así esos lazos, hermanos, nos ayudan a nosotros como hijos de Dios, para que nosotros crezcamos, para que nosotros mantengamos estable,
para que nosotros tengamos esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la comunión que tenemos que tener entre hermanos, por medio, hermanos, de la alabanza que nosotros le entonemos a Dios y por medio de nuestro testimonio. Así que, hermanos amados, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que nos ayude a mantener, hermanos, esos lazos de unión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un día vamos a estar con Él. Yo creo que todos estamos seguros de eso. Y cuando estemos allá con Él, ya no van a ser lazos, sino que vamos a estar, hermanos, unidos por toda una eternidad. Que Dios bendiga su palabra.